Y así iniciamos nuestra serie Más que Suficiente. Yo quiero que felicites a la persona que tienes al lado y dile: Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. Quiero darles la bienvenida a las personas que hoy se conecten con nosotros a través de nuestro canal de Instagram y de nuestro canal en YouTube. Este aplauso es para ustedes. Siéntanse bienvenidos. Pueden interactuar con nosotros escribiendo por el chat. Ahí les estaremos leyendo toda la interacción que tengamos. La idea es que podamos armar una comunidad, ya que nos están reportando sintonía incluso desde otros países, de otras latitudes. Nos están viendo, nos están siguiendo, y eso queremos, seguir agregando valor a las personas. A ver, quiero iniciar hoy enseñándoles una foto de dos boxeadores. Ahí están, dos boxeadores. ¿No están? ¿Sí? Uno está dando un buen gancho, ¿sí? Y el otro está recibiendo un buen gancho. ¿Lo ven? Esa foto fue tomada prácticamente un segundo antes de que el que recibió el buen gancho cayera tendido en un knockout. ¿Sí? Esto pasó de verdad. Y lo que quiero preguntarles es: ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo en que ambos peleadores, piensan que es mejor dar que recibir? ¿No todos? ¿Están de acuerdo conmigo en que mejor es dar que recibir? Digo conmigo, mejor es dar que recibir. Pero no dar trancazos, no dar golpes, no lastimar a alguien. Es a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a las palabras de Jesús, las que cita el apóstol Pablo y que escribe Lucas en el libro de Hechos. Dicen: deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Ahora, la pregunta que te quiero hacer: ¿de verdad lo crees? ¿Sí? A ver, ¿cuántos estarían dispuestos a levantar su mano y decir: mejor es dar que recibir? ¿Sí? Oye, como que allí no espiritualices tanto. Ahora, ¿cuántos les gusta recibir? ¿Sí? Oye, qué bueno. Nos hemos educado en una cultura cero religiosa. Qué bueno, porque es sabroso recibir. ¿Sí? Cuando vas, por ejemplo, a tomarte un café y te dicen: no, tranquilo, yo pago. ¿Tú, cómo te sientes? Gracias. Uy, qué bien. Y cuando a ti te toca pagar, pero me acabas de decir que es mejor dar que recibir. ¿Te agarré? ¿Cómo te sientes cuando te dan un regalo? ¿Sí? Y cuando tienes que gastar plata para dar un regalo. ¿Sí? ¿Lo das con gusto? ¿Sí? Y cuando tienes que dar sacrificialmente, es decir, que te tienes que privar de algo para ti, para darlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pregúntale que tienes al lado: ¿cómo te sientes? Ahora la pregunta: ¿por qué es mejor dar que recibir? ¿Por qué es mejor dar que recibir? ¿Saben por qué? Porque cuando damos, de hecho, no hay mejor manera de parecernos más a Dios que dando. ¿Sabían eso? No hay mejor manera de parecernos más a Dios que dando. Y nuestra intención, nuestro propósito en la tierra es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, parecernos cada día más y más a Él. Y no hay mejor manera que dar. ¿Sabes por qué? Porque estas son palabras del Señor Jesucristo. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y déjame decirte algo: Dios nunca
te va a pedir que hagas algo o que le des algo a Él que Él no haya hecho antes por ti. El versículo de oro, uno de los versículos de oro de la Biblia, Juan 3:16, ¿cuántos se lo saben de memoria? ¿Qué dice ahí eso que está en la pantalla? Pues Dios amó tanto al mundo que... Dios único Porque no los oí. Pues Dios amó tanto al mundo que... Dios amó tanto al mundo que dio. Y quiero hacer un jueguito con ustedes hoy. Un juego ahí como de adivinanzas, ¿sí? A ver, les voy a dar algunas pistas y ustedes me van a decir lo que Dios es y lo que Dios hace, ¿sí? Entonces vamos a intentar. De acuerdo con esto, con este versículo que estamos viendo en pantalla, Dios es algo que empieza por A y rima con calentador. Amor. Dios es Amor. Oye, muy bien, dense un aplauso a ustedes mismos. Sí, Dios es amor. Ahora, Dios hace una palabra monosílaba que empieza por D y termina por A. Dar. Dios da. Dios da. Entonces, si Dios es amor y Dios da, podemos concluir entonces que el amor da. El amor da. Toca a 3 personas ahí, dile, el amor da. Ahora prepárate para la primera premisa que quiero que abraces hoy. Es esta. Si el amor da, entonces no puedes amar sin dar. ¿Cuántos se atreven a decirle a 3 personas que tengan al lado, te amo? Te amo. Ahora yo te pregunto, ¿qué le has dado a esas 3 personas? Amor. Amor. ¿Qué le has dado a esas 3 personas que tocaste? No me digas amor, porque el amor da. El amor da algo que no es amor. El amor da. ¿Qué le has dado a esas 3 personas? Porque no puedes amar sin dar. Confundimos amor con un sentimiento, pero realmente amar es una decisión en nuestro corazón. Fíjense, en mi casa todos amamos el dulce. Todos amamos el chocolate. De hecho, Emanuel está acá y él es como el vigilante principal ahí de nuestra casa, porque compramos un paquete de galletas. Entonces él cuenta cuántas galletas, somos 5 en casa y él ya divide de una vez cuántas le toca a cada uno, ¿sí? Entonces hay paquetes de galletas, de 21 galletas, y ustedes saben, si ustedes saben dividir, ¿sí? Si ustedes dividen 20 entre 5 a 4, ¿y sobra? Una. Esa una nos la turnamos. Entonces el que lleve el orden de la cuenta de a quién le toca las 5 galletas es mi hijo Emanuel. Y se han contagiado Sarita y se han contagiado también Samuel. Y todos a veces estamos en torno a eso. Pero cuando no hay 20, cuando solo hay unas 3, digamos 3 galletas, amamos más a nuestros hijos que al dulce. ¿Y qué creen que hacemos? Nos las comemos. No, Para que aprendan el desarrollo, para que aprendan a compartir. se las damos. Y la prueba está en que un paquete de galletas de estas que vienen en packs rellenas así como de fresa, de chocolate, estoy diciendo el nombre para no hacer publicidad, pero ustedes saben cuáles son. Traen 6 paqueticos, ¿saben el paquete? Y esa es la merienda para ellos de 2 días. Y a veces yo paso por ahí y veo el paquete y tengo ganas de dulce. No, esa es la merienda de ellos.
¿Sí? Así el amor da. El amor entrega, el amor te priva de cosas que tú puedes agregarle valor a otros, a los que amas, a las personas que amas. Miren, Jesucristo estaba tranquilo en el cielo, rodeado de ángeles que le adoraban y le cantaban santo, santo, santo todo el día. ¿Sí? Y él dijo, se despojó a sí mismo y se entregó, y vino a nosotros en forma de siervo y tomó nuestro lugar en la cruz. Él se dio, se entregó a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. El amor siempre da. El amor siempre da. Es imposible que puedas amar sin dar. Y das recursos, das tiempo, das fuerzas. ¿Pueden decir conmigo qué das? Recursos, tiempo y fuerzas. Das de eso, no solamente dinero. Un padre no está presente en la vida de sus hijos solamente proveyendo dinero. Necesitas, papá, proveer de tu tiempo. Necesitas, papá, proveer de tus fuerzas. De tus fuerzas. ¿Saben? Estos días mi esposa, en una conversación, me pidió que invirtiera tiempo en mis hijos. Que invirtiera más tiempo en mis hijos porque últimamente estaba llegando tan agotado del trabajo que lo que hacía era caer en la cama después de llegar al trabajo y prender el televisor zombie, ¿sabes? Ese modo zombie que agarramos los hombres, que están en zombie así, cambiando canales y no ves nada, ¿sí? ¿Saben? ¿Se identifican? ¿Cuántos hombres se identifican conmigo? ¿Sí? Oye, poquito. No sean mentirosos. Que sí llegan así. Y se ponen así a ver canales y ella me pidió que por favor pasara más tiempo, invirtiera más tiempo con mis hijos. Y puedo contarles el testimonio, ya llevo más de una semana llegando del trabajo y ya no me voy a la cama y ya no subo al cuarto a ver televisión, sino que me quedo con ellos compartiendo. Y a veces bajo y estoy acompañando a mi esposa en el tiempo ese de hacer la cena y todo lo demás, ¿sí? Y me ha resultado muy satisfactorio. Siento que me ha acercado un poquito más a mis hijos, a pesar del corto tiempo que llevo haciéndolo. ¿Ok? Entonces, el amor siempre da. Quiero ponerte en contexto de algo que vamos a ver durante las próximas semanas en esta serie. Vamos a estar hablando de 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9 específicamente. Esos dos capítulos, Pablo los dedica a el tema de dar, al tema de la generosidad, al tema de invertir y creer que cuando damos somos más bienaventurados, somos más bendecidos, porque Dios hace un despliegue de toda su bondad y de todo su amor y nos retribuye en bendición sobreabundante. Entonces, en este contexto, para los que no sepan o tengan muy poca idea de quién fue Pablo, Pablo fue un judío. Y de esos judíos ortodoxos que estudiaban y se preparaban muchísimo, eran maestros de la ley religiosa en ese momento, él era uno de ellos. Persiguió a la iglesia por un tiempo, tuvo un encuentro con el Señor, con Cristo resucitado, de camino a Damasco, por cierto, y en ese encuentro Dios le da un llamado especial. Le dice, estás llamado a llevar la buena noticia, mi buena noticia, a los gentiles. Para los que no sepan quiénes son, los gentiles era el pueblo no judío. Estaban los judíos y estaba el pueblo no judío, que eran Gentiles. los gentiles. Los gentiles y los judíos, gentiles y judíos. Y él estaba llamado a ambos a predicar la buena noticia de Jesucristo a ambos pueblos, tanto judíos como gentiles. Pedro, Jacobo, Santiago y Juan eran el top 3 de Jesús, ¿sabes? Eran esos super comisionados
que estaban encargados de transmitir la enseñanza y la buena noticia. Pero como Jesús se levantó en el ambiente de la religión judía, ellos pensaban que la buena noticia de Jesús era solo para los judíos. ¿Me estoy explicando? Y Pablo entonces es llamado por el mismo Señor y enviado hacia este pueblo no judío. Gracias al ministerio de Pablo, tú y yo hoy conocemos la buena noticia de Jesús, gracias a que Él inició este ministerio. Ahora, Él, con la bendición de Pedro, de Santiago y de Juan, sale entonces a dispersar, a regar, a extender la buena noticia de Jesús por las diferentes zonas. Una de esas zonas era Macedonia. Por cierto, ese nombre se hizo muy popular hace poco aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, extendió la buena noticia y plantó muchas iglesias en Macedonia. Y las iglesias de Macedonia estaban caracterizadas por varias cosas que vamos a leer ahorita en 2 de Corintios, en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Y dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Quién ha hecho cosas? Dios. ¿A través de quién? De las iglesias en Macedonia. Y dice el versículo 2: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Diga conmigo, muchas aflicciones. Y además son muy pobres. Diga conmigo, muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Y aquí vemos dos características de la iglesia, de las iglesias en Macedonia. Estaban pasando por mucha aflicción y eran muy pobres. Estaban pasando por mucha aflicción y eran muy pobres. Pero ahora lo controversial aquí y la tensión que surge al leer este versículo es cómo unas iglesias que están siendo afligidas y son muy pobres, y cuando digo muy pobres, esa palabra griega es extremadamente pobres, es decir, hoy en día sería una extrema pobreza. No es muy pobres de, ya tengo que recortar presupuesto, digo, voy a dejar solo Netflix y Spotify, pues ya no puedo seguir pagando Disney Plus ni Universal Plus. No es esa pobreza, ¿sí? Es extrema pobreza la que ellos estaban enfrentando. Dice que es tan profundo, la palabra simboliza lo profundo del océano. Para que tengan idea de más o menos a lo que se estaba refiriendo Pablo cuando decía muy pobres. Entonces, estaban muy afligidas, muy pobres, pero estaban rebosantes de alegría y estaban también siendo irracionalmente generosas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿No te surge esa pregunta? ¿No te surge? Si estuvieras tú en el lugar de ellos, estás pasando por un momento de mucha aflicción y estás pasando por una decadencia económica bastante grave. Estás grave económicamente. Imagínate, ponte, sea empático con los macedonios, ¿sí? ¿Cómo es posible entonces? Surge esta pregunta, póngala. ¿Cómo podían estar alegres y ser tan generosos en medio de tanta pobreza y aflicción? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podían estar alegres y podían ser generosos cuando no tenían nada, absolutamente nada que dar, porque estaban en extrema pobreza y estaban aparte afligidos? ¿Sí? ¿Cuántos se afligen cuando les faltan recursos económicos? Yo soy uno de los que me aflijo, ¿sí? Cuando no tengo suficiente, Ahora, la respuesta a esta pregunta está en la mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. Y la segunda frase que quiero que atesores hoy es esta. Generalmente no tenemos problema con el dinero,
El problema real es con nuestra mentalidad acerca del dinero. ¿Sí? ¿Te lo repito? ¿Te lo leo otra vez? Generalmente no tenemos problema con el dinero. El problema real es con nuestra mentalidad acerca del dinero. Y hoy te quiero hablar de dos mentalidades totalmente distintas, pero que son tan comunes en la manera en cómo vemos administrar el dinero. La primera mentalidad es la que no me gustaría que asumieras, pero que lamentablemente la mayoría de nosotros luchan con esto. En algún momento yo estaba inmerso en esta mentalidad y no es que me he salido por completo, pero ya estoy consciente por lo menos de cuando viene el pensamiento, tratar de atraparlo y a veces hasta caigo. Y es la mentalidad de bolso. La mentalidad de bolso es: no tengo suficiente para dar más. No tengo suficiente para dar más. ¿Sabes? Me he encontrado con personas que dicen: ¿cómo voy a diezmar si apenas me alcanza? ¿Cómo voy a ser generoso con alguien si no tengo para cubrir mis propias necesidades? Y entonces yo me pregunto, ¿cómo los macedonios, siendo tan pobres, eran irracionalmente generosos? Por la mentalidad. Es la única manera. La única manera. Diga conmigo: Dios no ve cantidades. Dios ve corazones. Lo mucho en tus manos, lo poco en tus manos, perdón. Lo poco en tus manos es mucho en las manos de Dios. Lo que tú consideras poco, en realidad es mucho en las manos de Dios. Las matemáticas del cielo son totalmente diferentes a lo que tú y yo conocemos como matemáticas lógicas, ¿sí? O esas álgebras que vemos en el colegio y en la universidad. Son muy, muy diferentes. Porque para Dios las cantidades o los corazones se miden en porcentajes. Se miden porcentualmente. Por ejemplo, la historia de la viuda. Él estaba viendo a muchos fariseos lanzar sus monedotas de oro y de plata, caer ahí en el alfolí del templo. Y eso sonaban, y de ahí el dicho dinero constante y sonante, porque caían de a montones y sonaban. Y mientras más sonaban, le hacían fanfarria para decir: ¡ay, están ofrendando, están dando para la obra de Dios! ¡Qué increíble! Y vino una viuda que solo tenía dos pequeñas monedas. Y agarró, fue al alfolí, las depositó. Esas moneditas me imagino que sonaron como algo. ¿Sí? Así. No hicieron bulla, nadie tocó fanfarria. Y el Señor Jesucristo lo que dijo fue: vengan muchachos, miren, vénganse vivo. Ella acaba de dar. Es la que más ha dado en todo el día de hoy. Y ellos se quedaron atónitos. Dijeron: ¿por qué? Porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero esta viuda ha dado todo lo que tenía para vivir. Así que Dios no ve cantidades, Dios ve corazones y mide los corazones a través de porcentajes. Ella dio el 100% de lo que tenía. ¿Qué te parece? Ahora, la mentalidad de bolso quizás sea algo parecido a esto que estaban experimentando los israelitas después de que el gobierno persa, el imperio persa, les permitió volver a Jerusalén. Ellos estaban en un proceso de reconstrucción de la ciudad, pero habían reconstruido sus casas y estaban lujosísimas. Y el templo del Señor
estaba en ruinas todavía. Y en ese momento, Ageo les habla al pueblo. Y uno de los versículos que les dicen es esto: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Esto es pura casualidad, si se parece a la realidad, ¿ok? Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Te identificas? Ay, es que esto no alcanza para nada. Esto no alcanza. La solución es un aumento. Y van y piden el aumento. Y les dan el aumento. Y pasa un tiempito. Y lo mismo. ¿Y de quién es la culpa? De la inflación, de la devaluación, de todo lo que termine en on. ¿No es cierto? Pareciera que el dinero se metiera en bolsos rotos, bolsos llenos de agujeros, bolsos llenos de agujeros. Y te voy a explicar más o menos cómo funciona este ciclo de la mentalidad de bolso. ¿Quieres ver cómo funciona? Ok, aquí está el bolso, aquí está tu mentalidad. Vamos a suponer que todos tenemos mentalidad de bolso. Sí, yo sé que nadie acá tiene mentalidad de bolso, pero vamos a suponer que tenemos mentalidad de bolso. Y lo primero que ocurre es que Dios provee y te llena el bolso. ¿Sí? ¿A cuántos Dios les llena el bolso? Sí, a nosotros Dios nos llena el bolso, ¿ok? Entonces Dios provee. La cuestión es que a partir de ese momento, los recursos de Dios ahora están en tu bolso. ¿Te repito eso? Los recursos de Dios ahora están en tu bolso. ¿Y quiénes son los recursos? ¿El hecho de que estén en tu bolso hace que sean tuyos ahora? No, Dios sigue siendo el dueño de esos recursos, solo que ahora los puso en tu bolso. Ahora tú eres administrador de esos recursos. El problema es la primera acción que hacemos después de que Dios provee. Y yo sé que ninguno tiene mentalidad de bolso, pero ¿cuál sería esa primera acción que normalmente hacemos después de cobrar? ¡Gastarlo! Entonces, después que Dios provee y te llena el bolso, lo primero que hacemos es consumo todo. Consumo todo. Y lo segundo, después de consumir todo, es que no me alcanza. Es que no me alcanza. Entonces viene Ángel y se para aquí en el tiempo de la ofrenda y dice: ay, hermanos, es bueno dar el diezmo. Yo he experimentado dar el diezmo y confiar el diezmo, y tú estás ahí en el asiento pensando: ¿y cómo voy a dar si ya lo gasté? Oye, ¿qué hace 6 días me pagaron? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a dar eso si ya no me alcanza? Me hace falta. No tengo. Diga conmigo: no tengo suficiente. No tengo suficiente. No tengo suficiente. Y cuando empiezas a ver que no solo te hace falta para dar los domingos cuando vienes aquí a la iglesia, sino que te hace falta cuando vas a echar gasolina, por ejemplo. Te hace falta para un pasaje, te hace falta para un mercado, te hace falta para el colegio de los chamos, te hace falta para comprarte un frappé, te hace falta para comprarte cualquier cosa. Dices: no tengo suficiente. ¿Y sabes cuál es el tercer paso que damos? Me angustio. Entro en caos. Pánico. Y empiezo. Quedan 11 días. Me quedan 100 bolos. No he hecho mercado, Dios mío. Y empiezas a angustiarte.
empieza el temor, empieza la angustia, empieza esa ansiedad volando por tu cabeza, así como intensamente. ¡Ah! Te pones loco. ¿Y qué es lo que haces cuando ya no ves solución, cuando no encuentras una salida? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Ahora dígame, Señor, ayúdame. Mentira. ¿No es cierto? ¿Sí? No nos acordamos del Señor cuando el bolso estaba lleno, pero cuando se vació, cuando nos hizo falta, cuando ya vemos que nos falta muchísimo para la otra quincena y no hay esperanza de un ingreso, Señor, ten misericordia. Y vuelve el ciclo, porque Dios siempre es fiel. Dios te va a llenar el bolso otra vez y tú vas a consumírtelo todo, te va a hacer falta y vas a volver a angustiarte, y ese ciclo se repite una y otra. Es un ciclo interminable de angustia. ¿Te identificas? Y quizás dices, bueno, eso no me afecta porque yo tengo buenos ingresos. Te pregunto, ¿qué pasaría en un mes si te cortan esos ingresos ahorita? Tengo la libertad ¿Tienes libertad? financiera. ¿O te angustias porque te estás comiendo lo que tenías en el bolso? Quizás tu bolso es pequeño, pero quizás tu bolso es grande. No sé, pero igual es mentalidad de bolso. Mentalidad de bolso. La otra mentalidad es la que te animo a que asumamos, es la mentalidad de granero. Tengo más que suficiente para dar. Tengo más que suficiente para dar. Deuteronomio, vamos a poner Deuteronomio 8, dice lo siguiente. 28:8, dice: el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Así que no es el lugar donde estés, no es el trabajo donde estés, no es donde te encuentres, Dios promete bendecirte. Y no solamente bendecirte, sino llenar tus graneros. Llenar tus graneros. Y hemos dicho una y otra vez, es una premisa para Dios: lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Hay un proverbio también que quiero que leamos, y dice esto: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. A ver, ¿qué es un granero? Un granero es un depósito en el cual se almacenaba todos los granos que se cosechaban para luego ser comercializados y nuevamente vueltos a llenar en la próxima cosecha. ¿Sí? Dios quiere que tú no te conviertas en un acumulador de riquezas terrenales. Dios quiere bendecirte en gran manera, pero quiere que desarrolles la mentalidad de granero. Quiere bendecirte al punto de que siempre tengas más que suficiente para dar. Más que suficiente para dar. ¿Lo puedes decir conmigo una tercera vez? Más que suficiente para dar. Ahí es la importancia de establecernos un techo, de decir: hasta aquí me sostengo, hasta aquí cubro mis necesidades, y a partir de aquí entonces lo voy a dar. Es reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, de todo lo que recibimos.
Pero en algún momento nosotros, cuando recibimos, le vamos a devolver a Él algo que le pertenece a Él, que es de Él, pero es un porcentaje de lo que nos ha confiado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, la solución para esto entonces no es más dinero. Porque la mentalidad del bolso lo primero que hace es gastar. Y si tú tienes más dinero, gastarás más. La mentalidad de granero lo primero que hace es dar. Y si tú tienes más dinero, darás más. Entonces aquí entra el dilema. Si gano $100, el diezmo son $10, 10%. $10. Ah, bueno, $10, está bien. Pero si aumentas a $500, ya tú empiezas a pensar. Tú empiezas a pensar, 50. Bueno, 50. Ya fue. ¿Sí? Y cuando ganas 1000, ¿son? No, ya son mucho dinero. Vamos a seguir dando 50. Y es mentalidad de bolso. Miren, ¿se acuerdan? Amor es dar. Amor es dar. Muéstrame tu estado de cuenta bancaria y te diré que amas. Muéstrame tu agenda y te diré que amas. Muéstrame tu horario, tu rutina y te diré que amas. ¿Qué es lo que estás amando? ¿Estás amando a los demás lo que Dios ama? ¿O estás amando otra cosa que Dios no quiere que estés amando? ¿Me estoy explicando? Dime en qué gastas tu dinero y te diré qué es lo que estás amando. Dime en qué gastas tu tiempo y te diré qué es lo que estás amando. Dime en qué gastas tus fuerzas y te diré qué es lo que estás amando. Dios quiere que lo primero que le des de tu tiempo, de tus recursos y de tus fuerzas sea a Él, sea para Él. Miren lo que dice Malaquías 3:10. Es un verso de oro también. Dicen: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Qué te parece? Es la única vez en todas las Sagradas Escrituras donde Dios autoriza a su pueblo a ponerlo a prueba. ¿Sabes? Porque la ley dice: no tentarás al Señor tu Dios. Otras palabras, no probarás al Señor tu Dios. Pero es lo único en lo que Dios te dice: ponme a prueba. Te dice, te reta, pruébame a ver si no es verdad lo que te estoy diciendo. Porque, ¿sabes? Dios no quiere cantidades. Dios quiere corazones. Dios quiere tu amor. Dios quiere que le entregues a Él tu confianza, que le entregues a Él tu fe, que le entregues a Él tu esperanza. Y eso del ciclo, del bolso, de la mentalidad de bolso, que empieza con consumirlo todo, te hace falta y te angustias, ya eso quiere que Él desaparezca. No sé si me estoy explicando, pero me encantaría que hoy tu fe sea fortalecida. Estaba orando, haciendo este mensaje, y le pedí al Señor: Señor, fortalece la fe de todas
todas las personas que escuchen este mensaje. Fortalece la fe. ¿Sabes? Y no es algo que estamos haciendo para manipularte, para que des más, para que vengas y hagas. No, lo que queremos es que tu fe sea fortalecida y comiences a experimentar la bendición de dar. Porque Dios quiere bendecirte. ¿Sí? Ahora quiero que abraces esta idea. Damos lo primero y lo mejor a Dios y confiamos en que Él bendecirá el resto. Quiero que te lleves algo. Dios no quiere un 10%. Métele un pedazo que tienes al lado y dile: Dios no quiere un 10%. ¿Sabes qué quiere Dios? Tu primer 10%. Tu primer 10%. ¿Sabes? Cuando ingrese algo en tu cuenta bancaria, lo primero que Dios quiere que hagas es honrarlo a Él. Y lo primero que hacemos, dándole lo primero y lo mejor a Él, para honrarlo, para bendecirlo, para reconocerlo como dueño, como Señor, nosotros reconocernos como administradores, confiar en Él, es apartar el 10%. Apartar el 10%. Porque con ese 10% Dios promete bendecir el resto. Entonces te darás cuenta, quizás no estoy diciendo pon 100 y Dios te va a devolver 1000. No te estoy diciendo así. Y el que te lo diga no le creas, porque es mentira. Sí, Él no obra de esa manera. ¿Sí? Lo que sí te estoy diciendo es que si tú apartas lo primero y lo mejor para Él, Él promete bendecirte sobreabundantemente. Eso incluye recursos, pero también incluye salud, también incluye tiempo, también incluye fuerzas. No sé si me estoy explicando, pero yo he experimentado esto. Cuando hemos apartado lo primero y lo mejor de manera sacrificial al Señor, Dios nos sorprende de una manera increíble. Increíble. Y no quiero decir los detalles para no entrar en la raya de la manipulación. Pero quiero que sepas que Dios nos ha bendecido de manera impresionante. Hemos visto cómo la provisión de Dios llega en medio de una situación crucial, donde tuvimos que decidir: o pagamos tal cosa o diezmamos, o nos gastamos esto en esto o diezmamos. ¿Y saben qué? La decisión que hemos tomado ha sido diezmar, y milagrosamente viene la provisión de Dios para lo demás. Es como que el 90% fuera mucho más eficaz que el 100%. Eso en las matemáticas normales no cuadra, ¿verdad? No te cuadra. Pero pareciera que el 90% te rindiera muchísimo más que ese 100%. Y los que han diezmado, los que tienen el hábito, pueden testificar que lo que estoy diciendo es cierto. Y si no me lo crees, no importa. Yo no soy el que te estoy desafiando. Es Dios en su palabra que te está diciendo: ponme a prueba. Ponme a prueba. Trae los diezmos al alfolí. Aparta tu primer 10% de tu ingreso y tráelo. Y verás cómo derramo bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Pareciera que nadie lo está creyendo. Pero quiero que discutan en esta pregunta. Vamos a ponerla. ¿Cómo puedes comenzar a dar de lo primero y de lo mejor de tus bienes a Dios? ¿Sí? Quiero que abraces esta idea también, te la lleves a atesorar en tu corazón. Para desarrollar una mentalidad de granero, necesito reorganizar parte de mi vida en torno a Dios. ¿Qué dice? Mi vida entera.
necesito reorganizar mi vida entera en torno a Dios. Reorganizar mi vida entera en torno a Dios. Eso incluye matrimonio, eso incluye hijos, eso incluye trabajo, eso incluye recreación, eso incluye mi casa, eso incluye mi ministerio, eso incluye todo. Reorganizarte en torno a Dios. ¿Sabes por qué? Métele un codazo que tienes al lado y dile: Dios no quiere ser el primero en tu vida. Pocos lo dijeron. ¿Cómo? Dímelo. Dios no quiere ser el primero en tu vida. Dile, el que tiene al lado, dile. Díselo con confianza. Ah, pues créanme, díganlo. Dios no quiere ser el primero en tu vida. No quiere ser el primero en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere ser un ítem en tu lista. Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser el eje principal de tu vida. Él no quiere que lo metas en una lista como algo más. Él quiere que todo en tu vida gire en torno a Él. Porque de Él depende nuestra existencia. De Él, gracias a Él respiramos, gracias a Él tenemos fuerza, gracias a Él tenemos inteligencia, sabiduría, conocimiento, habilidad para desarrollar lo que desarrollamos. Si Él decide en su soberanía quitárnoslo, ya, allí se acabó todo. Así que toda nuestra vida necesita girar en torno a Él. ¿Eso significa que te vuelvas una persona religiosa? No. ¿Eso significa que te vuelvas una persona adicta a la iglesia? No, ni siquiera eres adicta a la iglesia, eres la iglesia. Eres la iglesia. ¿Eso significa que te vuelvas una persona súper mega recontra espiritual? Tampoco, porque tú mientras vivas acá, tú y yo mientras vivamos acá, somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. No significa nada de eso. Él quiere que tu salud gire en torno a Él. ¿Sabes? Que lo honres con tu cuerpo. Él quiere que tus emociones, que tu alma giren en torno a Él. Cuando te sientas abatido, cuando te sientas angustiado, cuando te sientas afligido, quiere que lo busques. Porque Él es el único que puede llenar lo que el dinero no puede llenar. Entonces necesito reorganizar mi vida en torno a Él. Vamos a leer lo que dice Mateo, porque muchas veces quizás tú te estés preguntando: ¿será que es verdad lo del diezmo? Algunos pastores, ministros dicen que eso ya el diezmo pasó de moda. Pero miren, Mateo 23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué te parece? Ellos estaban diezmando, pero pasando por alto toda la esencia de la ley, que en realidad es el amor. Y finalmente dice: es cierto, no deben diezmar. El mismo Señor Jesucristo lo afirmó. El que te diga que el diezmo pasó de moda, muéstrale. Mateo 23. Ahí está. Jesucristo lo dijo. Es cierto, deben diezmar, pero sin descuidar las cosas. Ay, pastor, hay cosas más importantes que el diezmo. Sí. ¿Qué son? La justicia, la misericordia y la fe. Si en tu casa hay necesidad y tú estás diezmando, hipócrita. Si en tu casa hay hambre, si en tu iglesia hay hambre y tú lo estás haciendo religiosamente, hipócrita.
Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Pero cuando nos abocamos a dar por justicia, a dar por misericordia, a dar porque confío, simplemente confío en que Dios va a proveer. Cuando lo hago por esas tres cosas, entonces Dios bendice mi vida de manera sobreabundante. ¿Lo estás creyendo o no? Cuando diezmas, puedes romper con el ciclo de escasez e iniciar un nuevo ciclo de provisión y generosidad. ¿Quieres ver cuál es el ciclo de provisión y generosidad? El ciclo de la mentalidad del granero. Ahora, empieza igual. Dios provee. Dios te va a llenar ese granero. Pero ahora, lo primero que hacíamos con la mentalidad de bolso, ¿qué era? Consumirnos todo. Ahora, lo primero que hacemos es diezmar. Si yo hago esto, entonces el segundo paso ya no me pertenece a mí. Porque ahora le damos el turno a Dios. Entonces, Dios provee, yo de lo que Él me da, le devuelvo el 10% y ahora Dios multiplica. Y multiplica las bendiciones. Y en lugar de entonces llegar a ese tercer paso de que me falta y me aflijo y Señor ayúdame, ahora lo que mi fe es fortalecida. Y porque mi fe es fortalecida, entonces vuelve el ciclo y Dios sigue proveyendo y yo sigo diezmando y cada vez que se multiplica más y más y más, mi fe crece. Es el propósito. Es el propósito. Dios quiere que cuando Él venga, encuentre fe en ti. Y el dinero se quiere enseñorear de tu vida como un Dios. Y una manera de decirle: dinero, tú no me controlas, más bien tú me sirves, es agarrando parte de esos recursos y entregándoselos al que sí es dueño y Señor de tu vida, Jesucristo. Amén. Ahora, más dinero no te hará más generoso. Simplemente fortalecerá lo que ya eres. Y esto es, si eres generoso, te vas a volver más generoso. Pero si eres un tacaño egoísta, te vas a volver más tacaño y egoísta. Ahora la pregunta es, ¿eres generoso o egoísta? ¿Eres generoso o egoísta? Te tengo una esperanza. Dios hace nuevas todas las cosas. No importa. No importa. No importa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. No importa. Si hasta hoy tú entraste por esa puerta siendo egoísta, tú puedes salir de aquí siendo generoso. Y cuando Dios provea, entonces tu generosidad se va a fortalecer más, porque vas a romper con el ciclo del oso y vas a entrar en el ciclo del granero. Es que te conviertas en un granero que puede bendecir y proveer lo suficiente para muchos y de sobra. Como que pocos lo entienden. Ahora, el dinero promete lo que solo Dios puede darnos. Vamos a leer 2 de Corintios, ya para finalizar. 2 de Corintios 8, 3 al 5 dice: pues puedo dar fe de que dieron las iglesias de Macedonia no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Igualito en nuestra actitud, ¿verdad? Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. ¡Wow! Impresionante el ejemplo de Macedonia. Y quiero cerrar con esto. Más adelante en el versículo 9, capítulo 9, verso 8, dice que cuando
actúen así. Cuando actúen como los hermanos de Macedonia, entonces Dios proveerá con generosidad algunas cosas que necesiten. Todo. Toca a 3 personas y dile todo. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Otra versión dice, habrá más que suficiente. Más que suficiente. Dios es más que suficiente. Y quiero que abraces esto. El amor da. Dios me amó tanto que dio a Jesús por mí. Por eso decido hoy reorganizar mi vida en torno a Él. Amarlo dándole lo primero y lo mejor de mi vida. ¿Tomas esa decisión conmigo? ¿Tomas esa decisión conmigo? ¿Sí? Decides amarlo a partir de hoy, reorganizar tu vida, ¿sabes? La aplicación práctica para esta semana va a ser sentarte, tomar un tiempo y pensar cómo vas a rendir, a reorganizar tus áreas, las áreas de tu vida, para que giren en torno a Él, entregándole lo primero y lo mejor de cada área a Él. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? Esa es la tarea, la aplicación práctica para esta semana, ¿ok? Y si quieres, puedes invitar a alguien para el domingo que viene, porque vamos a hablar de un tema muy especial, muy especial, y vamos a ir profundizando un poquito más cada semana en cuanto a esto de la generosidad y del dar. ¿Vale? ¿Quieres ponerte de pie conmigo y orar? Haciendo este compromiso. Señor, gracias por amarme. Gracias por amarnos. Y porque nos amaste, diste a tu Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Gracias, porque lo más preciado que tenías lo entregaste. Gracias por amarnos tanto, Señor Jesús. Gracias. Hoy decidimos reorganizar nuestras vidas para que tú no seas simplemente uno más en la lista, sino que seas el centro de cada área de nuestra vida. Que nuestra vida entera gire en torno a ti. Que si tú nos faltas, Señor, nuestra vida literalmente se desequilibre. Que si tú nos faltas, sintamos que perdemos la esencia de nuestra vida. Ayúdanos a reordenar nuestra vida de tal manera que confiemos plenamente en ti. Que nuestra fe sea fortalecida en cada acción de darte a ti lo primero y lo mejor de nosotros, de darte a ti lo primero y lo mejor de nuestros recursos, lo que nos ingresa semanal, quincenal, mensualmente. Señor, que podamos apartar lo primero y lo mejor, porque no quieres que te demos de sobras, sino quieres que te demos ese primer puñado, entregártelo, diciéndote, Señor, de lo que tú nos das, te damos. También queremos darte de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, esas que a veces nos faltan por tanto ajetreo en esta ciudad. Queremos darte lo primero y lo mejor de nuestras fuerzas. Ayúdanos a reordenar nuestra vida de tal manera que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús, guía nuestras decisiones, guía nuestros pasos, inspíranos, inquiétanos, fortalece nuestra fe a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.